¿Se debe pagar zakat sobre los waqfs existentes actualmente o no? Por ejemplo, si alguien ha destinado un waqf a su descendencia, a los pobres y necesitados o a los estudiantes de ciencia, ¿se debe pagar zakat sobre los ingresos que se generan? O si alguien ha donado, digamos, 10 fedans de tierra que produce cosechas, ¿se debe pagar zakat sobre esos frutos o no? Primero, el waqf no se escapa de dos situaciones. La primera situación es que el waqf esté destinado a un propósito público, como los pobres y necesitados, las mezquitas, los luchadores, los huérfanos, las escuelas, los estudiantes de ciencia, los eruditos o cualquier otra causa benéfica. De acuerdo. En este caso, no hay un propietario específico, sino que el beneficio es para todos los musulmanes. Por lo tanto, según la mayoría de los juristas, no se debe pagar zakat sobre esto. La zakat no se aplica a bienes destinados a un propósito público, según la mayoría de los eruditos, incluidos hanafíes, shafíes y hanbalíes. No se debe pagar zakat sobre bienes públicos. Lo destinado a un propósito público no está sujeto a zakat. Abu Huraira narró que el mensajero de Alá ordenó dar zakat. Se le dijo: Ibn Jamil, Khalid ibn al-Walid y Abbas ibn Abd al-Muttalib se niegan a dar. El profeta respondió que Ibn Jamil era pobre y fue enriquecido por Alá. Khalid ha destinado sus bienes en el camino de Alá. Según lo que narró Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, ordenó dar caridad, es decir, zakat. Se le dijo: oh mensajero de Alá, Ibn Jamil, Khalid ibn al-Walid y Abbas ibn Abd al-Muttalib se niegan a dar. El profeta, la paz y las bendiciones sean con él, respondió: Ibn Jamil no. Khalid ha destinado sus bienes como waqf en el camino de Alá y Abbas ha hecho una caridad similar. El profeta dijo que no hay zakat sobre lo que Khalid ha destinado. Antes de un año no hay zakat y es injusto incluirlo en su zakat. Esto muestra que lo destinado para un propósito público, como el yihad, no está sujeto a zakat, según la mayoría de los eruditos. Otra situación es un waqf para una persona o propósito específico, como para descendientes o personas específicas. No hay zakat. Y lo destinado para un propósito público como el jihad no está sujeto a zakat. Si el waqf es para una persona o propósito específico y alcanza el umbral, la cosecha está sujeta a zakat. Si alguien dona tierra a sus hijos, se paga el diezmo. Si dona dinares para préstamos, se paga zakat. La segunda situación es que el waqf esté destinado a una persona específica o a un propósito específico. Por ejemplo, ahora en Arabia Saudita se dice que el waqf es para la descendencia. Es decir, un hombre ha destinado un waqf para sus hijos y los hijos de sus hijos. O ha hecho un waqf para Yasser, para Said, para Ubaid o para personas específicas. Se dice que si el waqf está destinado a una persona específica, como Said, o a la descendencia, es decir, si alguien ha destinado 100 fedans para sus hijos, la cosecha está sujeta a zakat si alcanza el umbral y pasa un año, como cuando se dona tierra. A hijos, se paga el diezmo o la mitad. Si se donan dinares para préstamos y pasa un año, se paga zakat. La mayoría de los eruditos, incluidos malikíes, shafíes y ambalíes, basan esto en el Corán y la Sunna. 100 fedans donados a hijos están sujetos a zakat. Esto se observó en la época de los compañeros del profeta y califas. La mayoría de los juristas, incluidos los malikíes, shafíes y hanbalíes, coinciden en que la zakat es obligatoria sobre los bienes, basándose en el Corán y la Sunna. Esto incluye el waqf, destinado a los hijos, como tierras y cosechas, que deben pagar. Si alguien destina 100 fedans a sus hijos, esos fedans y sus cosechas están sujetos a la zakat destinada a los pobres. La obligatoriedad de la zakat se observó en la época de los compañeros y califas. Si no fuera obligatoria, habrían aclarado que no se paga sobre esos bienes. En los países del Golfo, alguien con millones destinados a sus hijos dice que no se debe pagar zakat. Según los hanbalíes y la mayoría de los eruditos, incluidos malikíes y shafíes, se debe pagar zakat. El waqf para un propósito público no está sujeto a zakat, mientras que el destinado a un propósito específico sí lo está. Allah sabe más. La primera pregunta para quienes reciben zakat es si se aplica a esos bienes. Según la mayoría de los eruditos, se debe pagar zakat. El waqf para un propósito público no está sujeto a zakat, pero el destinado a un propósito específico o a una persona sí lo está.
Especialmente en los países del Golfo, puedes encontrar a alguien que ha destinado millones a sus hijos y luego dice que no se debe pagar zakat. Incluso según la opinión de los hanbalíes, pagar zakat, y según la opinión de la mayoría de los eruditos, incluidos los malikíes y shafíes, también pagar zakat. El waqf destinado a un propósito público no está sujeto a zakat, mientras que el waqf para un propósito específico o descendencia sí está sujeto a zakat, según la opinión de la mayoría de los eruditos. Y Allah, el Altísimo, sabe más.